Hola, hasta ahora hemos visto cómo se dibujan de manera aproximada los diagramas de Bode de los diferentes factores en los que se puede descomponer una función de transferencia. Hemos visto el trazado asintótico. Lo que vamos a ver en los siguientes ejemplos es cómo se dibujaría, utilizando estos factores más simples y luego sumando sus trazados asintóticos, el diagrama de Bode de una función de transferencia que englobe varios de ellos. Entonces, como primer ejemplo, vamos a ver esta función de transferencia, g de s. Lo primero que habría que hacer es factorizarla para ver qué tipo de factores tiene. Vemos que tiene una ganancia, un 0 y los polos, todos ellos reales. Bien, el problema que tiene es que estos términos independientes de los polos no son 1. Y hay que poner todos los factores para que tengan puesto como término independiente 1, para que no aporten nada a bajas frecuencias ni en módulo ni en fase. Entonces, bueno, vamos a hacer el cambio, sustituyo ya la S por J omega, y bueno, este término de aquí, pues habría que dividir por 100 arriba y abajo. Al dividir por 100 con este 100 de aquí se me va ahí, y aquí abajo sustituyo por J omega, divido entre 100 este término y me quedaría J omega partido por 100 y 100 entre 100 a 1. Este factor ya sí está puesto como tiene que estar. Y ahora este de aquí, S más 10, pues tendría que dividir arriba y abajo por 10. Al dividir arriba por 10 multiplicar por 0,1. Y abajo, pues divido por 10 los dos términos, me quedaría J omega partido por 10 más 1. Luego esto ya estaría puesto en el formato necesario para empezar a hacer los diagramas de Bode de cada uno de estos factores, de manera asintótica. Bien, empezamos por el término más sencillo de todos, aunque ya está pintado aquí, pero bueno, vamos a ver cómo sería paso por paso. Este término de aquí, pues dibujar su módulo, una ganancia, pues sería 20 logaritmos de 0,1, que es logaritmo de 0,1 es menos 1 por 20 menos 20. Luego esta recta que se ve aquí en azul sería este factor, el de 0,1 en módulo. En fase, 0,1 en fase no aporta nada, por tanto es 0 grados. Bien, siguiente término. Vamos a ver ahora el 0. Tenemos un 0, que es j omega más 1, por tanto la frecuencia de corte es 1 radián por segundo. Luego la frecuencia de corte va a estar justo aquí, en 10 elevado a 0, que es 1. A baja frecuencia, la asíntota del módulo es 0 decibelios, que es esta de aquí. Y a alta frecuencia, sabemos que la asíntota de alta frecuencia de un 0 es una recta con pendiente más 20 decibelios décadas, que sería esta que aparece aquí, con más 20 decibelios décadas. En cuanto a la fase, pues cogeríamos la misma frecuencia, en este caso 1, y tendríamos que una frecuencia por debajo, a la izquierda tendríamos 0 decibelios, o sea, 0 decibelios, 0 grados, esto de aquí, una frecuencia por encima, que eso es 0,1, una década por encima, perdón, sería 10, a partir de 10 lo que tenemos es más 90, que sería esta recta de aquí. Y sabemos que ambas asíntotas, la de baja frecuencia en fase y la de alta frecuencia en fase, tenemos que unirla por una recta que tiene que pasar justo en la frecuencia de corte por más 45, que sería este término. Luego esta sería el trazado asintótico de la fase del 0 real. Bien, luego dibujaríamos, por ejemplo, el de este término de aquí, que es un polo real que tiene la frecuencia de corte, si nos fijamos, justo en 10 radianes por segundo, porque para 10 radianes por segundo me quedaría 1, este término. Entonces, 10 radianes por segundo, está aquí esa frecuencia. Sabemos que el módulo antes es 0 y a partir de ahí tiene que ser una pendiente de menos 20 decibelios década, que sería ese verde que aparece ahí. Y en cuanto a lo que es la fase, bueno, venimos abajo, sabemos que en la frecuencia de corte tiene que haber menos 45 decibelios década. Una década por debajo, hacia la izquierda tendríamos 0 grados, porque no nos aporta a baja frecuencia nada. Y una década por encima, que sería este punto, en 100, tenemos menos 90, que es esta horizontal de aquí. Y entre medias, pues lo unimos por esta recta que va de 0 grados a menos 90, pasando por menos 45, justo la frecuencia de corte, que en este caso es 10 radianes por segundo. Y ya tendríamos hecho el trazado asintótico de este factor. Nos quedaría el otro polo, que vemos que tiene la frecuencia de corte justo en 100 radianes por segundo. Luego la frecuencia de corte sería esta de aquí, 10 elevado a 2, 100. A partir de ahí decae con una pendiente de menos 20 decibelios década.
Y en cuanto a la fase, pues nos vendríamos abajo y tendríamos que en este punto, en 100, tiene que pasar la fase por menos 45 grados. Una década por debajo, que sería 10, a la izquierda 0, y una década por encima, en este caso 1000, pues tendríamos menos 90 hacia la derecha. Y esos dos tramos pues, se tienen que conectar con una recta que pase por menos 45 en 100 radianes por segundo. Ya tendríamos hecho todos los factores por separado. Eso ya estaba pintado. ¿Vale? Bueno, estas pendientes, no lo he dicho, estas pendientes que aparecen aquí son de menos 45 grados por década, esta pendiente de aquí es de más 45 grados por década, y esta azul de aquí también es de menos 45 grados por década. Bien, ya tengo dibujados todos los factores por separado. Pues como estamos trabajando en el módulo con decibelios, lo que hace es que se suman, porque eso era la ventaja de trabajar con decibelios, que al aplicar logaritmos al módulo, como se está multiplicando o dividiendo, pues se suman o se restan. Y en este caso, como ya lo hemos hecho todos por separados, pues se suman todos. Entonces, bueno, para la hora de sumar, a baja frecuencia, vemos que todos los polos simples y ceros simples estos que tenemos aportan 0 decibelios, o sea, en módulo 1, ganancia 1, ¿no? El único que aporta algo a baja frecuencia era este término, la ganancia, que empezaba aquí. Pues bueno, pues empezamos a la baja frecuencia y tendríamos justo lo que nos da esa ganancia. Seguimos así igual hasta que llegamos a una frecuencia de corte. En este caso la primera frecuencia de corte se da justo en 1 radián por segundo, que es este punto de aquí. Y a partir de ahí, ¿qué cambia? Que tenemos esta pendiente de más 20 decibelios década. Pues entonces empezamos a crecer a partir de aquí con una pendiente de más 20 decibelios década. Fijaros que los otros términos, este aporta 0 el verde y este azul también aporta todavía 0, no aportan nada. Bien, pues crecemos con más 20 decibelios década. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue otra frecuencia de corte y añada algo más. Fijaros que cuando llegamos justo aquí, a 10, tenemos todavía el más 20 decibelios década, pero ahora también se nos junta esta otra pendiente de menos 20 decibelios década. Pues se suman las pendientes. Más 20 menos 20 decibelios década, 0. Y 0 de pendiente significa que me quedo constante. Por tanto, me quedo constante. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue otra frecuencia de corte, que la otra frecuencia de corte era 100, que es en este punto. Y a partir de ahí, ¿qué tengo? A partir de ahí, si nos fijamos, tengo tres cosas. Más 20 decibelios década, menos 20 decibelios década del verde, que eso es 0. Y ahora le añado otros menos 20 decibelios década de esta azul oscura que aparece aquí, que era la de este polo, la del polo con frecuencia de corte en 100. Y entonces, pues a partir de ahí bajo con una pendiente de menos 20 decibelios década. Y ya no hay más cosas, así que ya seguiría aquí hasta, bueno, a mayores frecuencias. Y bueno, pues ya han pintado aquí de manera un poco, este sería el trazado asintótico, y bueno, pues un poco se podría intuir que el módulo tendría que hacer algo así. Aquí no hay factores de segundo grado con polos complejos conjugados, luego no hay pico ni nada de esas cosas, entonces pues sería esta curva negra la que se podría intuir haciendo ese trazado asintótico. En cuanto a la fase, es lo mismo. Lo único que la fase hay que tener en cuenta es que los términos, aquí cuando se añade un término a una pendiente, la pendiente generalmente se mantiene siempre. Entonces, pues se va viendo lo que se va añadiendo. Aquí también hay que tener en cuenta de lo que se va añadiendo y lo que va desapareciendo. Por ejemplo, al principio empezamos con todos los términos que aportan 0 grados a baja frecuencia. Pues empezamos en 0. Cuando llegamos no a la primera frecuencia de corte, porque aquí lo que tenemos es que es una década por debajo de la primera frecuencia de corte. Vamos, lo que tenemos que ver es cuando se añaden pendientes y cuando desaparecen. En este caso vemos que a partir de aquí, este factor, el del 0, pues empieza a añadir una pendiente de más 45 grados por década. Pues bueno, pues empezamos a crecer con más 45 grados. ¿Hasta cuándo? Hasta que aparezca alguna otra pendiente, que en este caso pues aparece justo aquí, en 1. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que se añade? Una pendiente de menos 45, que se suma a la anterior, y por tanto quedaría 0. Luego me quedo en la horizontal, sin que cambie nada más. A partir de aquí, en este otro punto, justo en 10, fijaros que pasan dos cosas. Se añade otra pendiente de menos 45 grados por década, pero aparte, esta pendiente de más 45 del 0 desaparece, se queda ya fija. Por lo tanto, lo que tengo a partir de ahora es menos 45 y menos 45 del otro polo, menos 90 grados por década. Con lo cual, empiezo a decaer con una pendiente no de, de menos 45, sino de menos 90. Entonces empiezo a decaer hasta que llego a este punto. Y en este punto, ¿qué pasa? En este punto, si nos damos cuenta, bueno, esta pendiente de aquí sería menos 90 grados por década. En este punto
que es 100. Lo que pasa es que ya esta pendiente de la línea verde, del polo con frecuencia de corte en 10, desaparece. Por tanto, lo único que me queda ya es la pendiente de menos 45 del azul oscuro. Entonces ya a partir de aquí decaigo con menos 45 grados por década. Y fijaros que cuando llego justo a 1000, también desaparece la pendiente de la azul oscura. Por tanto, ya ahí, a partir de ahí pues me quedo ya en horizontal. Ese sería el trazado asintótico de la fase. Y ahí en negro pues han pintado también el que sería el real. Esto generalmente cuando se hace a mano, para hacerlo bien, pues se tiene que hacer en papel milimetrado, con escalas logarítmicas, utilizando reglas, para que quede un poquito decente. Vamos a ver cómo en MATLAB se puede obtener muy fácilmente el diagrama de Bode de una función de transferencia, simplemente con el comando Bode. Entonces voy a poner MATLAB, voy a crear el proceso de antes, el comando tf, el numerador era 100s más 100, y el denominador era s cuadrado más 110s más 1000. Bien, tengo que crear ya la función de transferencia, pues directamente con el comando Bode, automáticamente me genera una figura, me calcula cuál es el rango de frecuencia y me pinta tanto el diagrama de Bode de la fase como el de la magnitud y en decibelios. ¿Vale? Ahí lo tenemos. No nos pinta los diagramas asintóticos, eso no lo hace, nos pinta lo que sería el real. Pero vemos que se corresponde más o menos con lo que nosotros habíamos dicho aquí. Solo que un poco la escala pues está un poco cambiada. Bien, vemos que no ha puesto unos ejes, o sea, el eje de frecuencia no lo ha puesto entre 10 elevado a menos 2 y 10 elevado a 4. Si yo por lo que sea quisiera ver un poco más en una zona más concreta, a mí a lo mejor pues solamente me interesa ver entre 10 elevado a 1 y 10 elevado a 3. Esto lo calculo automáticamente, si no le dice nada, pero tú le puedes pasar un rango de frecuencia como segundo parámetro de entrada y te pinta nada más que en ese rango de frecuencia. Para ello me creo un vector de frecuencia. Voy a hacerlo primero de una forma lineal, o sea, me voy a crear un vector de frecuencia que vaya, por ejemplo, de 0,1 en incrementos de 5 hasta 100, por ejemplo, y voy a llamar a Bode con ese rango de frecuencia. Esto no es lo más correcto, porque vemos que lo ha pintado. Fijaros que me pinta este punto, después se pasa a este punto y después este. ¿Por qué? Porque yo le he dado realmente un rango de frecuencias como si fuese una escala lineal y luego me lo va a representar de escala logarítmica. Entonces aparece muy concentrado una frecuencia en una zona o en otra. Entonces, para que esto se pinte bien, lo que hay que pasarle es una frecuencia, digamos aquí, espaciada en escala logarítmica. Para eso se puede utilizar, igual que estaba el comando linspace, el comando logspace. Donde le pasa, no le pasa exactamente cuál es la frecuencia inicial, sino que le pasa cuál es el exponente al que quiera elevar 10. Por ejemplo, si yo quiero que vaya desde 10 elevado a menos 5, pues aquí le pongo desde menos 5, hemos dicho antes de 10 elevado a menos 1, ¿no? Pues aquí le pongo menos 1, y quiero que vaya hasta 10 elevado a 3, hasta 1000, pues eso sería 10 elevado a 3, pues le pongo aquí un 3. Y luego, por ejemplo, pues quiero que haya entre esos puntos, pues no sé, voy a ponerle que haya 40 puntos. Pues lo que me crea un vector de frecuencia, que irían desde 10 elevado a menos 1 hasta 10 elevado a 3, y me crea 40 puntos x espaciados logarítmicamente. Que es eso que tenemos ahí. Y si ahora vuelvo a llamar a Bode, pues este ya sí me lo pinta mejor. ¿Vale? O sea, cuando vayamos a llamar a Bode una frecuencia determinada, más presentado entre 10 elevado a menos 1 y 10 elevado a 3, pues lo suyo es coger y indicarle las frecuencias creadas con logspace y no de forma lineal, como he dicho antes. Si llamamos a Bode para que nos pase directamente, para que no nos dibuje, porque nosotros querríamos dibujarlo como nosotros queramos, pues se puede llamar también a Bode diciéndole que te devuelva los parámetros, magnitud, por ejemplo, y fase. Y entonces pues te devuelve en M, en mag, te devuelve la magnitud, y en fase lo que sería la fase. Lo que pasa es que lo pone en una especie de vector ahí multidimensional, entonces para evitar
estos elementos y ponerlo todo como un vector, se suele utilizar el comando squeeze, que te quita dimensiones vacías. Entonces, para hacerlo, por ejemplo, voy a decir que mag va a ser igual a squeeze mag. Y entonces ya me lo pinta de esa manera. Y fase, hago lo mismo, que sea igual a squeeze fase, para que me quite, ya digo, esas dimensiones vacías que serían con las dos primeras, con todos los puntos, porque si no es más molesto de poder direccionarlo. Y de esa manera se trabaja mejor. Entonces yo esto lo podría plotear. ¿Qué pasa? Si que yo hago plot de omega, por ejemplo, de la magnitud, si lo pinto así me lo va a pintar en escala lineal, que no es lo que yo quiero. Si quiero ver el diagrama de Bode. Aquí aparece representado todo lo que pasa a baja frecuencia. Entonces no se ve bien. Si yo lo quiero representar en escala logarítmica, pues tendría que hacer semilog x, pero me representaría... Vamos a hacerlo. Si yo pongo semilog x, es un comando que te representa el eje horizontal en escala logarítmica. O sea que la magnitud me la vas a representar en una escala lineal. Si yo quiero que me lo represente en decibelios, pues lo que hago aquí es que en vez de la magnitud, pues pongo 20 por log 10 de la magnitud. Y entonces quedaría esto puesto de aquí, esto sería en decibelios. Voy a crear otra figura y voy a llamar al bode, hemos dicho G. Bueno, hay un comando que solamente, si no quieres la fase, porque muchas veces solamente interesa la magnitud más que la fase, en algunas aplicaciones, bodemag te dibuja solamente la magnitud. Y entonces, pues bueno, aquí tendríamos la magnitud y este otro de aquí, el que nosotros no hemos dibujado, que podríamos haberlo dibujado en otros colores, con otro tipo de líneas, porque hemos obtenido con bode tanto la magnitud como la fase, y la frecuencia la habíamos creado nosotros antes, para que se vea que se obtiene lo mismo.